Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 24 de marzo del año 2025. Usted está en este momento viendo en conexión por TVV Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami por HD2. Hoy 24 de marzo es el día de Santa Catalina de Suecia y de San Severo de Catania. Felicitaciones pues a las Catalinas y a los Severos. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy a la luna que está menguando en Capricornio y en breve a las 11:24 de la mañana entrará menguante ya en Acuario. Vamos a hablar entonces de Acuario. La luna de las sorpresas, la luna de las innovaciones, la luna propicia para todo lo que tiene que ver con la tecnología, la computación, comunicaciones, en fin, luna menguante en Acuario y el Sol, por supuesto, en Aries. En Aries lo tenemos desde la semana pasada. Las efemérides del día de hoy, el 24 de marzo de 1882, Robert Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, el bacilo de Koch. El 24 de marzo de 1905 murió el gran Julio Verne, el hombre que viajó por los océanos, fue al centro de la Tierra, fue a la Luna y nunca salió de su pequeño pueblito francés. Hoy cumple 55 años Wilson Álvarez, el pitcher zuliano, quien fue el primer venezolano en lanzar un no-hit no-run en las grandes ligas en 1991, lanzando para los Medias Blancas de Chicago. Hoy está cumpliendo 48 años la talentosa actriz Jessica Chastain. Y el 24 de marzo de 1980, en El Salvador, un comando asesinó durante plena misa a Monseñor Arnulfo Romero, santo y mártir, arzobispo de San Salvador y defensor de los derechos humanos. Ello ocurrió en el marco de la Guerra Civil de El Salvador. Y tal día como hoy, en el año 2018, falleció a los 78 años el maestro José Antonio Abreu, el fundador del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en San Francisco con Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, a propósito de la demanda que se va a introducir hoy en defensa del TPS para los venezolanos. Será la primera audiencia de la acción legal en la que 7 codemandantes más la Alianza Nacional por el TPS buscan que este beneficio continúe vigente. Luego, en Orlando, vamos a conversar con el analista y consultor político Javier Massa. ¿Qué está pasando con los extranjeros que tratan de entrar en los Estados Unidos? No solo los venezolanos o latinoamericanos, ha ocurrido con alemanes, franceses, en fin, ¿qué es lo que está ocurriendo? En Washington vamos a conversar con el profesor Eduardo Gamarra de FIU y con él vamos a hablar del acuerdo económico pecuniario entre Donald Trump y Nayib Bukele para llevar los presos o las personas a las cárceles de El Salvador. El foro de hoy, estamos en tiempos de incertidumbre y ante una incertidumbre como esta, ¿de qué manera nos puede ayudar la filosofía? ¿De qué manera nos puede ayudar la psicología? Para este foro vamos a contar con 2 destacados académicos venezolanos, el doctor José Rafael Herrera, profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central, y el doctor Ángel Oropesa, quien es psicólogo social de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy vamos a recibir aquí en el estudio a María Tina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Sin parol ni TPS, ¿qué hago ahora? Ella, por supuesto, va a poder responder a todas sus preguntas. Recuerde hacerle las preguntas, anote de una vez el teléfono, el 305-344-1071, 305-344-1071. Luego vamos a conversar en la ciudad de Bogotá con el profesor Fabio Sánchez
de la Universidad Sergio Arboleda. Con él vamos a ocuparnos de la situación actual en la guerra de Ucrania. ¿En qué estado se encuentra esta guerra cuando comienza una nueva semana? Y vamos a cerrar en Madrid con la escritora, la dramaturga Mónica Montañez, quien acaba de presentar este libro allá en Madrid, Viaje a la Inversa. Ese, pues, el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Lunes 24 de marzo del año 2025. Vamos ahora con nuestro editorial. Publica hoy el diario The New York Times, muy destacado en su edición de hoy. Inmigrantes venezolanos solicitarán a un juez que mantenga sus protecciones en los Estados Unidos. Casi 350,000 personas podrían enfrentar pronto la deportación, después de que la administración Trump decidiera eliminar el estatus de protección temporal, el TPS. El artículo lo firma la periodista Yasmín Ulloa, quien se encuentra en San Francisco, donde se dará hoy la audiencia. La nota que Ulloa ha escrito dice: abogados defensores de los derechos de los inmigrantes instarán hoy lunes a un juez federal en San Francisco a posponer 2 decisiones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que impedirían a los migrantes venezolanos permanecer en Estados Unidos bajo el estatus de protección temporal, TPS. Estas protecciones legales permiten a personas de países en crisis como Haití y Ucrania vivir y trabajar legalmente en el país. Sin embargo, según las medidas que la señora Noem tomó en febrero, estas protecciones comenzarían a expirar para algunos venezolanos, solo venezolanos, poniendo a casi 350,000 personas en riesgo de deportación en este próximo mes de abril y a cientos de miles más para el resto del año. En una audiencia de hoy, los demandantes, una organización en defensa de los inmigrantes, la Venezuelan American Caucus, y un grupo de venezolanos beneficiarios del TPS, solicitarán al juez que posponga las decisiones de la señora Noem mientras se litiga su caso. Sostienen que la secretaria violó los procedimientos administrativos y actuó con sesgo racial al revocar las extensiones de las protecciones otorgadas bajo la administración Biden. Funcionarios federales han rechazado las acusaciones de discriminación y han argumentado que la señora Noem actuó con plena autoridad. El caso forma parte de más de una docena de demandas que buscan frenar los agresivos esfuerzos de la administración Trump para expulsar a millones de inmigrantes de Estados Unidos. Mientras los agentes federales de inmigración han intensificado sus esfuerzos para deportar a los inmigrantes indocumentados, la Casa Blanca también ha revocado el estatus legal de cientos de miles de inmigrantes que tenían permiso temporal para quedarse, argumentando que algunos podrían amenazar la seguridad nacional. La demanda en California, junto con otras en Massachusetts y en Maryland, busca frenar las medidas de la administración Trump para eliminar importantes partes del programa TPS. Esta protección legal, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente George H.W. Bush, está disponible para migrantes de ciertos países que han experimentado desastres nacionales, conflictos armados u otra inestabilidad extraordinaria. Los venezolanos constituyen el grupo más grande de beneficiarios del TPS en Estados Unidos, unas 600,000 personas, ya que la represión, la devastación económica bajo el régimen del líder autocrático Nicolás Maduro han llevado a millones a huir del país en los últimos años. Se espera que hoy los abogados que representan a los venezolanos beneficiarios del TPS y la Alianza Nacional del TPS, la organización defensora, argumenten que la terminación repentina del estatus causaría un daño irreparable a las familias. Muchos venezolanos beneficiarios del TPS trabajan como educadores, obreros y cuidadores. Afirman que estarían en riesgo inmediato de deportación. En los documentos judiciales citan los comentarios nativistas del señor Trump contra los inmigrantes venezolanos y haitianos durante la campaña electoral y los comentarios de la señora Noem comparando a algunos venezolanos con pandilleros y suciedad. Esa es la situación planteada. Veremos, pues, qué ocurre hoy. Una pausa y ya regresamos en Conexión.
FM. A las 9:13 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. Según la agencia EFE, Rusia y Estados Unidos han iniciado en Riad una nueva ronda de negociaciones sobre la guerra en Ucrania, después de que la delegación norteamericana se reuniera ayer con la ucraniana para allanar el camino a un posible alto al fuego, mientras continúa el lanzamiento de drones entre rusos y ucranianos que afectan sobre todo a la retaguardia. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, había dicho en una entrevista con Tucker Carlson la semana pasada que los referendos en las regiones anexadas por Rusia mostraban que la mayoría de la gente quiere estar bajo control ruso. Rusia anunció en septiembre de 2022 la anexión de 4 regiones de Ucrania, incluidas Donetsk, Luhansk, Gerson y Zaporilla. El Kremlin aseguró ayer en Arabia que se dará comienzo al proceso de preparación de la primera reunión entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, una vez haya un acuerdo y un entendimiento mutuo. Los presidentes hablarán más concretamente sobre las perspectivas de su encuentro. La empresa ucraniana de trenes Uralstya ha sufrido un ciberataque masivo dirigido contra sus sistemas digitales que ha dejado sin servicio a su página web y a sus servicios de venta online de billetes, según ha informado la compañía en un comunicado. Le cito: el enemigo fracasó en lo fundamental, el tráfico de trenes es estable, funcionan bien, sin retrasos. Así dice el comunicado de la empresa, que explica que está trabajando junto con el servicio secreto ucraniano en remediar todos los problemas causados por la operación. La página web de la empresa sigue caída y las ventas de billetes se hacen solo en las oficinas de venta y en los propios trenes, según ha informado la compañía, que ya ha sufrido más ciberataques anteriormente. Altos funcionarios estadounidenses visitarán Groenlandia esta semana. El primer ministro groenlandés calificó la visita de una delegación que incluía a la segunda dama, Usha Vance, y al asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, como una clara provocación a la luz de las propuestas del presidente Donald Trump de tomar el control del territorio danés semiautónomo. Las declaraciones de Trump sobre Groenlandia, Canadá y Panamá son preocupantes pasos en la dirección equivocada, dijo Dan Hamilton, experto en Foreign Affairs. La iniciativa del secretario del Tesoro, Scott Bessent, para lograr un mayor control sobre los reguladores bancarios, incluida la Reserva Federal, está a punto de entrar en una polémica nueva fase, ya que su departamento comienza a redactar recomendaciones para optimizar las agencias, según informan Eleanor Mueller y Rachel Witowski de Semaphore. Ante la posibilidad de que la fusión de los reguladores bancarios requiera la aprobación del Congreso, Bessent ha declarado que, en cambio, quiere otorgar a su departamento mayor influencia sobre su proceso normativo en pos de una desregulación segura, sólida e inteligente, permitiendo al mismo tiempo que la Fed conserve su independencia en la formulación de la política monetaria. Sin embargo, establecer una mayor supervisión de cómo la Fed supervisa a los bancos es, no obstante, un nuevo frente en la batalla del presidente Trump por controlarla en general y uno que poco contribuiría a mejorar la eficiencia general, ya que los bancos seguirían reportando al mismo conjunto de reguladores. Un grupo de 199 migrantes venezolanos retornó en la madrugada a Venezuela en un avión procedente de Honduras, a donde habían llegado desde Estados Unidos, país del que fueron deportados, según dijo Diosdado Cabello. El avión de la aerolínea estatal Conviasa viene con, cito a Cabello, 199 compatriotas, 199 compañeros venezolanos que regresan a su patria. Así dijo Cabello en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. El número 2 del chavismo señaló que se trata del cuarto vuelo que reciben con connacionales desde suelo estadounidense e indicó que los viajes han tenido poca regularidad, no por culpa de Venezuela, según Cabello. En total, 1.118 venezolanos han regresado en vuelos de deportación. El vicepresidente de Guyana, Bharat Jachio, advirtió el sábado que cualquier acto de agresión por parte de Venezuela recibirá una respuesta contundente.
en el marco de la disputa territorial entre ambos países por el territorio Esequibo, territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y otros recursos naturales. Le cito: los asuntos relacionados con la agresión venezolana contra nuestro país y su amenaza a nuestra integridad territorial y soberanía están recibiendo la atención de todo el gobierno al más alto nivel, todos los días, y estamos trabajando con socios en todo el mundo para garantizar que cualquier agresión venezolana tenga una respuesta. Cita textual para Hachio en rueda de prensa. La tensión entre Guyana y Venezuela se exacerbó desde que Venezuela anunció que planea celebrar comicios el próximo mes de mayo para elegir un gobernador para la región Esequiba. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció ayer domingo elecciones legislativas anticipadas para el 28 de abril, cuya campaña girará en torno a la guerra comercial y las amenazas de anexión del presidente Donald Trump. Carney adelantó que el eje de la campaña de su partido de cara a estas elecciones, que estaban previstas para octubre, serán las amenazas comerciales y territoriales de Donald Trump. Cito: acabo de pedir a la gobernadora general que disuelva el Parlamento y convoque elecciones para el 28 de abril, así dijo Carney en discurso a la nación en referencia a la representante del rey Carlos III del Reino Unido en el Canadá, ya que Canadá es miembro de la Commonwealth. El señor Trump quiere quebrarnos para que Estados Unidos sea nuestro dueño. No dejaremos que ocurra eso, dijo el primer ministro. Nos enfrentamos a la crisis más importante de nuestras vidas debido a las acciones comerciales injustificadas del presidente Trump y sus amenazas a nuestra soberanía. Fin de la cita. El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal opositor del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, fue suspendido de su cargo y encarcelado ayer por corrupción, 4 días después de su arresto que desató las mayores protestas en el país en más de una década. İmamoğlu, de 53 años, fue trasladado a la cárcel de Silivri, al oeste de Estambul, junto con varios de sus coacusados, según indicaron su partido y medios de comunicación turcos. El Partido Republicano del Pueblo, socialdemócrata, principal fuerza de la oposición a la que pertenece İmamoğlu, calificó de golpe de Estado político. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Esto es En Conexión por TVV Network y Éxitos 107.1 FM en Miami por HD2. Toma nota de este número telefónico: 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana especializada en temas migratorios, que tiene más de 25 años trabajando temas de migración en los Estados Unidos. Como abogada está licenciada para trabajar de estos temas en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional va a repicar aquí en Estados Unidos en la oficina de la doctora Burgos en Miami. ¿Qué hacer ahora con el problema del TPS? ¿Qué puedes hacer si ya no está el paro humanitario? ¿Qué puedes hacer frente a tantas circunstancias tan duras y difíciles que se nos avecinan? Para todo esto es necesario contar con una buena abogada de inmigración, y te recomiendo a la doctora María Trina Burgos aquí en Miami. 305-468-0044. 305-468-0044. Hablando de TPS, vamos directamente a la ciudad de San Francisco. Allí está Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Adelis, muy buenos días. Gracias por el madrugonazo en la mañana de hoy, porque allá al otro lado, en la costa oeste, es todavía madrugada. Gracias por estar con nosotros. Sí, aquí son las 6:27 o algo así. Pero ya estamos listos porque nos vamos a reunir desde muy temprano.
para después acercarnos a la corte a eso de las 7:30 hora local, hacer una pequeña rueda de prensa antes de que algunas personas entren a la corte y otras personas se queden afuera, porque esperamos cientos de personas que van a estar apoyándonos. A esta acción le dedicamos hace unos minutos el editorial de hoy y se lo dedicamos a propósito de una nota muy destacada que viene en la edición de hoy de The New York Times. Es decir, esto es una noticia nacional que impacta y de qué manera. ¿Qué debe ocurrir hoy en esta corte en San Francisco, Adelis? Hoy es el día de escuchar los argumentos. El juez va a escuchar los argumentos de parte y parte de los demandantes que tienen TPS venezolanos, la Alianza Nacional del TPS junto con ellos, y por otro lado, la defensa del gobierno de los Estados Unidos. No es costumbre, no es usual que el juez emita una decisión el mismo día de los argumentos. No es que no lo puede hacer, podría pasar, pero lo que sí sabemos es que dependiendo de cómo vaya el proceso, pues ya uno puede saber por dónde va la cosa con la decisión que pueda tomar el juez en las próximas horas o próximos días, porque recordemos que él tiene que responder a la solicitud de moción de emergencia que se hizo, que hicimos, que hicimos los demandantes, para que él decida acerca de la protección de los beneficiarios de TPS antes de que se venza el TPS del 2023, que se vence el 2 de abril, al menos los permisos de trabajo. Entonces, hoy lo que se espera es que haya una audiencia que va a durar aproximadamente unas 2 horas y media, 3 horas, eso es lo que estimamos. Hay un link que dejamos en nuestras redes donde la Corte nos permite que se transmita lo que va a pasar en la corte. Es una audiencia, por supuesto, totalmente en inglés. Y hay tanta gente que ha expresado su deseo de estar aquí, que además de la corte en sí donde se va a desarrollar la audiencia, los tribunales nos habilitaron otro salón con televisores para que más personas puedan entrar a la corte a ver la audiencia, y aún así se va a quedar un grupo grande de personas afuera de la corte en vigilia mientras termina todo el proceso. ¿Quién va a hablar por la señora Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interna? Son fiscales, son abogados del Departamento de Justicia. Ella, se van a discutir los argumentos de ella, porque en la nota que leí en el editorial publicada hoy en el The New York Times, ella se refiere a los venezolanos como pandilleros y suciedad. Desde hace tiempo, desde ella se ha referido así de nosotros, incluso en su audiencia de confirmación en el Senado, y Ujú. especialmente de los beneficiarios de TPS. Ella dijo ese día en esa audiencia de confirmación que los 600.000 venezolanos beneficiarios de TPS eran criminales que había que sacarlos del país. Mira, yo no sé cuáles van a ser los argumentos de ellos, yo sé cuáles son los de nosotros, sé que la verdad está de nuestro lado y que aunque el TPS no es un derecho, es un beneficio que nos fue otorgado por el Estado, por el gobierno de los Estados Unidos. Esto no se trata de un presidente, porque se entendió la gravedad de la situación de los venezolanos y de Venezuela. Y esa situación no ha cambiado, y los venezolanos con TPS se han comportado de manera ejemplar, y no estoy exagerando. Son personas que no tienen récord criminales, son personas que están trabajando. Perfectos no somos, nadie lo es, pero los beneficiarios de TPS deben portarse de manera correcta, y lo están haciendo. Y están ayudando a las economías de todas las ciudades donde estamos, donde están trabajando y donde están haciendo sus vidas. Merecemos una oportunidad de seguir haciéndolo, porque a Venezuela no se puede regresar. Pregunté por quiénes hablaban por el Departamento de Homeland Security. Me dijiste unos fiscales. ¿Y quiénes van a hablar entonces por esta Alianza Nacional por el TPS? Por los demandantes, que son 7 venezolanos que tienen TPS, entre ellos Cecilia González, y lo puedo decir porque ella es pública y es una de las voceras de los demandantes, que además con mucho orgullo digo, es una jovencita fundadora del Venezuelan American Caucus, cofundadora junto con nosotros, una de nuestras fellows, que está en nuestra organización y que tiene TPS, una niña brillante. Ellos, tenemos un grupo de abogados encabezados por Ahilan Arunalantam,
que es el director del Centro de Leyes de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Está Emi, Dios mío, se me olvidó su apellido, de ACLU del norte de California. Ujú. Está Jessica de la organización en Dillon. Están siendo apoyados por ACLU del sur de California. Son un grupo bien, bien importante de abogados que además, al menos Emi, que disculpen que se me olvidó su apellido, y Agilan participaron en la demanda de 2018 del TPS para los salvadoreños. Ellos son los que nos están llevando de la mano y ellos son los que van a presentar los argumentos hoy. Por supuesto, los deseos son que esto corone para bien en el tiempo que tengan que llevarse. Aquí tengo la información para que los interesados puedan ver el link para ver la audiencia del caso TPS, arroba Venezuelan American Caucus, arroba Venezuelan American, en el Instagram. Esto será a las 12 del mediodía. Para concluir... Sí, es el link. Sí, Perdón, sí, adelante. en la biografía, haces clic en la biografía de la cuenta de Instagram del Venezuelan American Caucus. Hagan clic y van a ver ese link que acaba de salir en la pantalla. Muy bien. Para concluir, Adelis, hay mucho entusiasmo, hay mucha esperanza, pero poniendo los pies sobre la tierra, ¿cómo te sientes en este momento? Motivada, decidida y convencida de que la razón y la verdad están de nuestro lado. Lo vamos a lograr. Estamos hablando, en este caso, solo del TPS, pero tenemos 532,000 sin parol humanitario, ¿no? Entre todas las nacionalidades, y hoy a las 11 de la mañana en Boston, lamentablemente no nos podemos dividir para estar en los dos lados, pero en Boston se presentan los argumentos para el parol humanitario, que la verdad es un caso, digamos, diferente porque el parol no tiene un marco legal como sí lo tiene el TPS, que fue una ley aprobada en los 90 por el Congreso. Sin embargo, creemos que esos argumentos también son sólidos y lo único que se está pidiendo es que se les deje terminar el tiempo a todas las personas que tienen parol humanitario hasta que se le cumplan los 2 años y que se les permita la posibilidad, independientemente de la respuesta que les dé Homeland Security, de poder aplicar a procesos paralelos para solicitar otros beneficios migratorios, que eso en este momento está en una pausa administrativa. Yo creo que también vamos a tener una respuesta positiva en ese lado. De manera que estamos hablando, Adelis, de acciones en San Francisco, donde estás, en Massachusetts, allá en Boston, y en Maryland. ¿Sí? ¿Cuál es la de Maryland Maryland? también, que no tiene la audiencia hoy. Exacto, no, es en un par de días, pronto. Pero Maryland todavía no tiene la audiencia. Hoy hay 2 al mismo tiempo, parol y TPS aquí en California. Parol en Massachusetts, TPS en California. Adelis, muchísimas gracias por estos minutos y toda la suerte, el éxito, todo el éxito necesario en esta acción tan positiva para tantos venezolanos en esta angustia que se está viviendo aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Adelis. A librar por todos. Gracias a ti, César. Así es. Un abrazo. A librar por todos. Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, quien nos habló desde San Francisco. 9:35, una pausa y ya regresamos en Conexión. Leo en The New York Times, mientras Trump intensifica la represión, la atención se extiende a inmigrantes y turistas legales. Las autoridades fronterizas están empleando tácticas más agresivas que el gobierno denomina investigación reforzada en los puertos de entrada a Estados Unidos, lo que ha llevado a aliados estadounidenses como Alemania a actualizar sus alertas de viaje. Y en el Washington Post hay una nota, un artículo publicado. Entrando en Estados Unidos, aquí están sus derechos en los aeropuertos y en las entradas fronterizas. Esto porque los viajeros están siendo cuestionados, detenidos y a muchos se les rechaza la entrada.
según esta nota del Washington Post, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a la ciudad de Orlando, donde está el analista y consultor político Javier Massa. Javier, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. César, muy buenos días. Que no sé qué tienen de buenos, cómo están las cosas, pero bueno, vamos con las cortesías. Buenos días. Así es. ¿Qué está pasando, Javier, en los puertos, aeropuertos y fronteras de entrada a los Estados Unidos? Eso es lo que nos preguntamos todos, mi querido César. ¿Qué cosa es lo que se está buscando con una industria tan importante? Vamos a empezar por ahí, como el turismo, que ya están las cifras que son realmente aterradoras. La pérdida que se espera solo este año, con todas las restricciones que se están haciendo, con todas las políticas de rechazo a los turistas, a los visitantes. Ahí están las cifras de la Cámara de Turismo. Se espera una pérdida de 64.000 millones de dólares. 64.000 millones de dólares de pérdida para la industria turística en Estados Unidos para este año. César, se esperaba un crecimiento del turismo, que es un rubro importantísimo en Estados Unidos, de más o menos 8 o 9%. Era lo que se esperaba de crecimiento para este año 2025. ¿Sabes qué va a pasar? Ahora se proyecta una retracción, una pérdida de más o menos 8%. ¡Wow! O sea, se invirtió completamente el panorama de una expectativa de ganancia a una expectativa de pérdida anticipada. Y termino con esto. La mitad más o menos de los visitantes que llegan a Estados Unidos, la mitad de los turistas, de cada 10, más o menos 5 son de México o de Canadá. Países con los que particularmente Estados Unidos ha endurecido sus relaciones, ¿no? A ver, uno entiende, hay una campaña muy fuerte cumpliendo, digamos, la promesa o en la narrativa, en el tono de la narrativa electoral que llevó a Trump a la Casa Blanca de regreso para provocar y lograr la deportación masiva, ¿verdad?, de personas ilegales. Eso es una cosa. Pero aquí estamos hablando de las entradas. En las deportaciones hay un acento en los hispanos, en los latinoamericanos y particularmente en los venezolanos. Pero hemos leído de canadienses en problemas, alemanes en problemas, a un académico francés no lo dejaron entrar, le revisaron el teléfono y parece que tenía información delicada. Es decir, no estamos hablando de, digamos, la gente south of the border. Aquí está pasando algo más. ¿Qué es lo que está pasando entonces? César, te puntualizo algo que tú acabas de mencionar y que realmente es absolutamente, no solamente preocupante, sino escandaloso, que a ese académico que tú mencionas le revisaron el teléfono y parece que había publicado, como lo hacemos todos, me incluyo, algunas publicaciones en redes sociales discrepando o rechazando las políticas de Trump. Y eso fue un impedimento. O sea, perdóneme, pero estamos viviendo los tiempos de la Gestapo de Hitler aquí en Estados Unidos. O sea, que ya te comiencen a revisar, a cuestionar tu libertad de pensamiento, tu libertad de opinión, tu libertad de expresión, que es algo que consagra nuestra Constitución aquí en Estados Unidos. Estamos simplemente haciendo una regresión gravísima para que ya tengas ahora el temor de ocultar lo que tienes en tus redes sociales, de no publicar nada en contra del gobierno, en contra de Trump, discrepando sanamente, democráticamente de las políticas que tú crees que son equivocadas, porque te puede traer una represalia. Han habido bufetes de abogados aquí en Estados Unidos a los cuales prácticamente los han chantajeado. Es decir, ustedes dejan de trabajar con las organizaciones o con personas que están en contra del gobierno o les caemos encima. Y hay un bufete importantísimo, no menciono el nombre, que tuvo que negociar. Dijo, te vamos a dar 40 millones de dólares en fees, en servicios profesionales, para que nos dejen sobrevivir. A eso estamos llegando, César, pero ya el impacto es que en este momento nadie, ni siquiera los residentes permanentes, tienen garantizado su regreso a Estados Unidos. Y algo que se viene diciendo, lamentablemente hay que insistir, si no tienen una razón de peso para viajar, ustedes que son residentes permanentes, no viajen. No viajen porque el riesgo, acuérdense, y eso sí es por ley, la residencia permanente es un estatus que puede ser revocado. Eso sí está en los reglamentos de inmigración. ¿Y por qué los residentes permanentes, que para llegar a tener esa green card, esa residencia permanente, hay que hacer cualquier cantidad de trámites a lo largo de los años?
¿Por qué esos también están ahora bajo sospecha, Javier? Porque están en una política absurda de revisión de todo lo que se ha hecho, aparentemente bajo la premisa de que a mucha gente se le dio una residencia sin tener los requisitos para merecerla. Pero de alguna manera eso ya está. O sea, esas personas pasaron por un proceso, César, quienes somos, en mi caso, ciudadanos americanos, pasamos por la residencia, nos revisaron de arriba abajo y está muy bien que lo hagan, el proceso tiene que ser así, pero ya pasaste. O sea, ¿para qué volver atrás con personas que ya pasaron el filtro? En todo caso, que se fijen en aquellos que todavía están en un limbo inmigratorio y especialmente aquellos que han cometido crímenes. Ahora, se está deportando, se está deteniendo a personas sin ton ni son. Dicen que los que están siendo deportados a El Salvador, todos son criminales. Yo no he visto hasta ahora una sola cara, un solo nombre de alguien que digan que es de una organización criminal y que por eso mereció una deportación, que además nos están deportando a El Salvador, que están pasando encima de la ley, porque inclusive un criminal tiene ciertos derechos. Y si el criminal es colombiano, venezolano, peruano, se le tiene que deportar a su país de origen, no a un tercer país. O sea, lo que estamos viviendo es absolutamente extraño, es escandaloso, es preocupante. Y yo voy a darle aquí un consejo, si me permite, César. Sí, cómo no, adelante. Miles de personas. Usted que es ciudadano americano, le doy un consejo. Haga una fotografía de la primera página del pasaporte donde aparece su foto y sus datos y llévela con usted en su teléfono, así como tiene la foto de sus hijos, de sus padres, de su familia, lleve permanentemente una foto de la primera página de su pasaporte, porque lo que estamos viviendo, César, me recuerda a mí los tiempos de la Gestapo, los tiempos de los guetos, de los países que eran controlados, de la Polonia dominada por el nazismo, donde tenías que demostrar que eras inocente y no que se probara que eras culpable. O sea, aquí hay que ir prevenidos de que en cualquier momento, por tus características raciales, te detengan en la calle y te digan, venga usted acá, demuestre usted que es legal, que es residente o que es ciudadano. A eso hemos llegado con Donald Trump. Javier, te pregunto acá entre nos, con toda la confianza del caso y dada tu experiencia y tu solvencia en estos asuntos, ¿no estás exagerando, Javier? No, nunca pensé que me iba a sentir inseguro en Estados Unidos, César. Nunca. Y vengo de un país de altísima inseguridad como es el Perú. Hoy mi esposa y yo transitamos con las copias de nuestros pasaportes en nuestros teléfonos y se lo hemos recomendado a nuestros hijos, se lo recomiendo a mis amigos y se lo recomiendo ahora a todas las personas que nos ven. Nadie tiene garantizado en este momento nada en este país. O sea, estamos viviendo una situación absolutamente inédita, que yo lo único que estoy haciendo, César, te lo juro, es marcando el calendario. Falta año y medio para las elecciones de medio término y espero que si este país, los electores tienen algo de cerebro en la cabeza y algo les queda de capacidad de razonamiento, aquellos que le dieron el voto a Trump, se den cuenta que fue un error poner todo en manos de este individuo, que estamos llegando a un nivel de confrontación y constitucional, donde lo único que nos mantiene a salvo de la legalidad en este país es la Corte Suprema, son los jueces que están en confrontación con el Poder Ejecutivo. Nunca vimos una cosa así. Dios. Es altamente preocupante. No vemos rumbo, no vemos salida. Se está hablando que se ahorra muchísimo dinero en los recortes que se están haciendo. Y te hago una pregunta, César. ¿A dónde va ese dinero? ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Nos están diciendo todos esos ahorros con los cortes que han habido en la planilla de Seguro Social, los recortes en los gastos en el Pentágono. ¿A dónde va ese dinero? Que nos digan en qué se va a gastar ese dinero que supuestamente el gobierno se está ahorrando. No nos dicen nada, nos dicen nos ahorramos tantos millones y no sabemos qué están haciendo con todo ese dinero. Dios. Javier, muchas gracias por estos minutos y sobre todo por la sinceridad con que nos has hablado en la mañana de hoy. Muchas gracias. Con todo gusto, me quiero César. Javier Mazes, analista y consultor político, y nos habló desde la ciudad de Orlando. Hacemos una pausa y ya regresamos en Conexión. Según CBS, 137 de los deportados, que no deportados propiamente, de los trasladados a El Salvador, estaban acusados por presuntos vínculos con el Tren de Aragua. 137. Restan 101, ¿verdad? Porque fueron 238.
Bueno, esos 101 que fueron expulsados y llevados a esa cárcel de alta peligrosidad solamente no habían violado las leyes migratorias, pero habían cometido un crimen. A ver, ¿qué hay en esa relación tan particular entre Donald Trump y Nayib Bukele y esa especie de negocio con las cárceles en El Salvador? Según Juan Papier, el director para las Américas de Human Rights Watch, Bukele está ofreciendo como una especie de Guantánamo centroamericano que ayuda a Trump a evadir el escrutinio judicial por el tratamiento a los migrantes. Vamos a abordar esto con el profesor Eduardo Gamarra de FIU en este momento en la ciudad de Washington. Eduardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, César Miguel, un placer estar con ustedes. ¿Qué información maneja? ¿Cuál es la realidad de ese acuerdo entre Bukele y Trump? Mira, César Miguel, en realidad este es un acuerdo, digamos, que logró Marco Rubio, secretario de Estado, durante su visita a El Salvador, donde Bukele hizo la primera oferta. Pero este tipo de oferta no es nueva, es decir, esto es algo que se ha venido discutiendo durante mucho tiempo, particularmente dentro de la campaña del presidente Trump. Vemos, por ejemplo, que ha habido una relación muy estrecha entre el presidente Bukele, la campaña de Donald Trump, inclusive el movimiento conservador. No te debes olvidar que Nayib Bukele es uno de los pocos presidentes, junto con Milei, que han estado varias veces en la organización CPAC, ¿no? La organización conservadora. Entonces, estas conversaciones tienen mucha data, y creo que en realidad fue básicamente la visita de Marco Rubio que selló el acuerdo, porque es una fórmula fácil, ¿no? Para liberarse de individuos, presumiendo, por ejemplo, que Nicolás Maduro no iba a aceptar las deportaciones hacia Venezuela. Y particularmente eh, cuando se logra el acuerdo entre Grenell y Maduro, pues no hubo ninguna conversación ni sobre Guantánamo ni sobre El Salvador. Pero una vez que supuestamente fracasa, ¿no? y Maduro cesa de aceptar deportados, se abre la posibilidad de El Salvador. Manera que lo que te digo es que esta no es una idea nueva, esto es algo que se viene pensando hace mucho tiempo como una alternativa a lo que iba a ser esta política de deportaciones masivas. Leo este estimado. Bukele recibe, aparentemente, o recibiría $20,000 anuales por cada detenido solo en el SECOT. Hay otras cárceles. Esto es una tarifa baja para Estados Unidos, pero es mucho dinero para el caso del señor Bukele. Si hay esa transacción económica, si se está de alguna forma lucrando en El Salvador por esto, eso no es trata de blancas, eso no es trata de personas, eso no es un delito, pregunto, Eduardo. Mira, César Miguel, hay tantas cosas que se están haciendo hoy en día que, eh, que yo diría, pues en otros momentos eran virtualmente imposibles, ¿no? Y se está haciendo todo en base a una noción de legitimidad que tiene el presidente Trump, que es esta idea que recibió un mandato del electorado que le da el derecho de hacer este tipo de situaciones. Y no lo ven como trata de ningún tipo, no lo ven como violatorio a los derechos humanos, lo ven como algo justo, porque esta gente es supuestamente tan mala que no merece que se les respeten sus derechos. Y esto va a una concepción, inclusive, que tiene el mismo presidente Bukele. No nos olvidemos que en sus debates, particularmente con gente de derechos humanos, con las organizaciones de derechos humanos,
él siempre dice, bueno, ¿y dónde están ustedes cuando estos criminales están violando, Mm, están matando a la gente? Los únicos derechos que estamos respetando hoy son los derechos de proteger al ciudadano común de estas bestias. Lo que se ha hecho es que se ha deshumanizado, ¿no? A estas personas. Y como bien decía Javier, tu entrevistado anterior, sí, Javier Maza. Javier Massa, ¿no? Ujú, Yo creo que lo que está pasando hoy en día sobre esta noción de legitimidad es que básicamente se suspenden los derechos constitucionales. Mira, porque el inmigrante más grotesco que uno quiera ver, tiene derechos constitucionales de debido proceso. ujú, Eso creo que es algo que, para entender lo que es Estado de Derecho, ¿no? Hasta la persona más deshonesta, un narcotraficante, un asesino, tiene derechos. Y esos derechos, pues, no se están respetando hoy. Y como bien sabemos, y como decían tus cifras al principio, una buena parte de los que están hoy en El Salvador ni siquiera han cometido sí. crímenes, ¿no? Y por lo tanto, pues no solo que no merecen estar ahí, sino que debe haber una investigación internacional al respecto. He leído denuncias de que hay un reportaje muy fuerte en la revista Time con fotos exclusivas donde se establece que muchos de ellos estaban persuadidos, porque eso les dijeron cuando los subieron al avión, de que iban a Venezuela deportados y de repente aparecen en una cárcel como, caramba, un destino sin posibilidad alguna. ¿Qué es esto? Mira, César Miguel, otra vez es algo que para los que hemos vivido en este país mucho tiempo, ¿no? Y para los que, eh, como tú sabes, yo vivo en este país hace más de 50 años. Nunca se ha visto algo así y espero que nunca se vuelva a ver, donde el Estado engaña a gente que, por más malas que sean, tienen derechos constitucionales, tienen derecho al debido proceso. Y eso es lo que no se les ha respetado. Y sobre todo esa noción de arrestar gente en base a engaños, de decirles que los están llevando a un lado y terminan en otro, y terminan en un país donde hay una situación de violatoria de derechos humanos ya reconocida por todo el mundo, ¿no? Mm, Pero que ha hecho, y esto es lo más preocupante, César Miguel, o cuando uno va y nosotros hacemos estudios en una buena parte de la región, el modelo Bukele se ha convertido en el modelo más popular en la región. Lo quieren imitar en Chile, en la Argentina, en Ecuador. La semana pasada se hablaba en el Perú sobre el modelo Bukele y por qué era lo más eficiente, ¿no? Pues esta idea de que uno debe entregar derechos al debido proceso a cambio de un poquito de ya, garantía de seguridad. Entonces, eso es donde estamos y eso es donde estamos también en Estados Unidos. ya. Eduardo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Claro que sí, un placer como siempre. El profesor Eduardo Gamarra del Departamento de Política y Relaciones Internacionales en FIU, aquí en Miami, aunque nos habló esta mañana desde Washington. Una pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. Estamos en tiempos de incertidumbre y desconcierto. Incertidumbre porque lo que era ya no lo es. Socialmente, políticamente, culturalmente, se han desbaratado normas, procedimientos, costumbres, y esto deja un desconcierto muy grande. El académico Fernando Vallespín, politólogo español, ha publicado un artículo donde dice: cuando yo comenzaba en mi disciplina, en mi carrera, era ver cómo se pasaba del autoritarismo a la democracia y se consolidaba esta. Ya en las postrimerías de mi carrera es el camino a la inversa, de cómo de la democracia se pasa
de nuevo al autoritarismo. Y dice, lo más descorazonador es que el tránsito al iliberalismo no afecta a democracias recientes como Turquía o Hungría, sino a la más antigua del mundo, Estados Unidos. En tiempos de incertidumbre y de desconcierto como estos, ¿qué pueden aportar? Por ejemplo, la psicología social, que puede aportar nada menos que la filosofía. Hoy tenemos dos foristas de lujo. En la ciudad de Caracas está el doctor Ángel Oropeza, quien es politólogo y psicólogo social. Ángel, muchas gracias por sumarte a nuestra conversación en la mañana de hoy. Y en la ciudad de Orlando está el doctor José Rafael Herrera, de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. José Rafael, muchas gracias por sumarte en la mañana de hoy aquí a nuestra conversación. Buenos días. Saludos a ambos. A ver, ¿qué puede aportar la psicología social, la politología para entender, para poner algo de luz en esta incertidumbre y desconcierto? Vamos a comenzar con Ángel Oropeza. Sí, lo primero es tratar de entender cómo funciona la incertidumbre, sus tipos de incertidumbre. Hay incertidumbres que son muy puntuales. Si tú me preguntas, César, ¿qué voy a estar haciendo el 24 de marzo del año que viene? Pues no lo sé. O incertidumbres naturales. O sea, ¿cuál es la fecha de nuestra muerte? Pues sabemos que viene, pero tampoco la sabemos. Eso es muy distinto a incertidumbres que son crónicas, o sea, que permanecen en el tiempo. Por ejemplo, estoy en una situación migratoria que yo creía regular y ahora se convierte en irregular. Entonces, eso afecta, por supuesto, mi familia, mi estado de ánimo, mi trabajo. Bueno, eso se vuelve permanente en el tiempo. Pero las más peligrosas son las incertidumbres creadas artificialmente, que son, por ejemplo, las típicas de estos modelos de dominación autoritarios, que generan incertidumbre de manera intencional, guiándose un poco por aquel famoso manual de guerra psicológica soviética, que era de los 4 etapas para lograr la rendición psicológica de la gente. El primer paso era generar incertidumbre. Entonces yo controlo los medios de información, la gente no sabe qué es lo que va a pasar, la gente siente que está como en un piso gelatinoso, que no puede planificar, que no puede hacer nada. Se genera incertidumbre para generar el segundo paso, que es generar angustia. Angustia, preocupación, desazón psicológica, que por supuesto al paso del tiempo, porque nadie está preparado para soportar largos periodos de angustia, da paso al tercer estadio, que es el estadio de la frustración. La gente se frustra porque siente que contra esto no puede, ¿ok? Y finalmente, larga frustración conduce al último paso, que es el deseado por estos modelos autoritarios, que es el paso de la rendición psicológica. Entonces, tiro la toalla, abandono el juego, no juego más. Entonces, esta incertidumbre, que es falsa, porque es creada artificialmente, es la más peligrosa de todas. Entonces, la psicología un poco ayuda es primero entender cómo funciona esto y después, bueno, un poco a gestionar con la gente las consecuencias psicológicas de la incertidumbre, que van desde ansiedad, trastornos del sueño, problemas de conducta, incluso hasta problemas de salud mental. Una vez comentamos, César, y José Rafael también creo que estaba presente, el último estudio de Psicodata UCAP en Venezuela arrojó un dato preocupante, y es que 1 de cada 5 venezolanos dice que se siente mal psicológicamente producto de la incertidumbre. Pero cuando vas al renglón de los más jóvenes, los chamos de 18 a 24 años, es 1 de cada 4. Entonces tienes un país, Venezuela, donde 1 de cada 4 personas entre 18 y 24 años dice que se siente mal psicológicamente producto de que no sabe qué es lo que está pasando. Entonces, esa es la incertidumbre que, primero, hay que entender cómo funciona, denunciar cómo funciona para que la gente entienda, y segundo, ayudar a gestionar a nivel personal y comunitario las consecuencias que genera ese periodo tan crónico de incertidumbre. José Rafael, te hago la pregunta a ti. De este escenario terrible de incertidumbre y desconcierto, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Qué aporta la filosofía? Bueno, el asunto es digamos, el ámbito, el campo de la filosofía, el de la crítica de la sociedad. Es decir, nosotros tenemos una perspectiva, la hemos discutido, por cierto, recientemente, y ahora vamos a hacer incluso un congreso nacional de filosofía para discutir precisamente este tema. Bueno, es una cuestión, digamos, en la cual
la participación del pensamiento se hace prioritaria porque se trata, digamos, de encender las alarmas, de encender las luces rojas, porque, digamos, estamos pasando de un periodo histórico a otro. Es decir, estamos entrando a un siglo en el que parece que los autoritarismos retornaran. Es un poco la idea de Vico, según la cual hay un corso en la historia, pero también hay un ricorso en la historia. Y pareciera que estamos entrando en ese periodo de ricorso en el que, bueno, el papel de la crítica, que es un papel fundamental para el quehacer filosófico, se hace absolutamente necesario, ¿no? ¿Y qué nos dice la experiencia filosófica, el pensamiento filosófico ante una disyuntiva como esta, José Rafael? Bueno, la cuestión está en que no es la primera vez que la filosofía interviene en una situación tan dura, tan difícil como la que pareciera estamos comenzando a confrontar. Y bueno, ha servido mucho. Sirvió después que terminó la Guerra Mundial, se hizo presente el saber filosófico. La Escuela de Frankfurt hizo un gran papel en ese momento y bueno, el mundo cambió la imagen de este fascismo que todavía pareciera estar latente. Pareciera que el fascismo es una especie de loco en el cuarto de la casa, ¿no? Siempre está por ahí y bueno, tarde o temprano hay que decir, nuestro papel creo que consiste en eso, en decir, el loco está suelto y hay que volverlo a meter en la cárcel, ¿no? Bien, estamos con la luz apagada, marcados por la incertidumbre y el desconcierto. A nivel social, a nivel nacional, y eso nos afecta en lo personal. ¿Qué hacer en un caso como este entonces? Le pregunto a Ángel Oropesa. Sí, en psicología, César y José Rafael, se dice muchas veces que entender qué es lo que te pasa, saber qué es lo que te pasa, es el primer paso necesario para cualquier curación. Entonces, un poco ayudar a la gente a entender que no es un problema de ella, no es un problema de que ella es una persona fracasada o que tiene ciertas debilidades, no, sino cuánto de esto es producto de un entorno que fue creado artificialmente porque generarte incertidumbre para que al final te rindas y no compitas, no me combatas, es parte del modelo de dominación. Entonces, lo primero es que la gente entienda que no es ella la que está débil, la que está, digamos, no débil, la que está como la culpa no es de ella, no es que ella está mal construida y maneja mal las cosas. Es la respuesta normal que de un venezolano, un francés, un gringo, un italiano. Eso pasa en cualquier país, que frente a un modelo que juega a la incertidumbre para generar frustración y entrega, pues entonces lo que busca la gente es rendición. Eso es lo primero. Ahora, por supuesto, hay diferentes grados de impacto. Una cosa es gente que se siente preocupada de manera legítima por lo que puede pasar, y otra cosa es gente que ya tiene un problema psicológico establecido producto de la incertidumbre, de la frustración, de la angustia. Tenemos cuadros crecientes en Venezuela, aumento de la depresión, por ejemplo. Tenemos un cuadro preocupante de aumento de las tasas de suicidio. Ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando ya de, digamos, en el arco iris o en el continuo de impacto de la incertidumbre, el impacto como más severo. En este caso hablamos de intervenciones psicológicas mucho más serias, mucho más personalizadas. En el primer caso hablamos de orientaciones sociales, donde la gente sobre todo entienda que no es de ella la responsabilidad, que tiene que entender quién es el responsable. Y ese es el primer paso para que ella busque un poco caminos, alternativas, reorientaciones cognitivas para un poco tratar de sobrellevar el problema. Ya. Quiero agradecerles de verdad estas reflexiones en la mañana de hoy al doctor en filosofía José Rafael Herrera en Orlando y al doctor en psicología social Ángel Oropesa allá en Caracas. Ángel, José Rafael, muchísimas gracias a los dos. Bueno, Un gran abrazo. Son las 10:17 de la mañana. Una pausa. Ya regresamos en Conexión.
Y a las 10:21 de la mañana le damos la bienvenida aquí en el estudio a nuestra querida María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Bienvenida, María Trina. Gracias, César Miguel. Muy buenos días para todos. Recuerden, pueden llamar para hacerle sus preguntas aquí en el estudio por el 305-344-1071. 305-344-1071. Y María Trina ha venido con el libro de Raima Suprani, Yo Inmigrante, que lo está rifando. ¿Cuál es la pregunta para el día de hoy? El tercer libro, tercer y último, para nuestra rifa. Bueno, la película Casablanca. Hay un café que el dueño del café, que es Humphrey Bogart, tiene un nombre. ¿Cómo se llama ¿Cuál es el nombre del café? Completico el nombre del café. Okay. Muy bien, muy bien. Listo. Llama para la rifa, pero sobre todo para tus preguntas al 305-344-1071. Mientras llega la primera llamada, conversamos temprano con Adelis Ferro, quien está en este momento allá en San Francisco para la audiencia que se va a dar en el día de hoy. No hay TPS, ¿y qué es lo que está planteado en este momento? Ok, esa decisión abarcaría el TPS de abril, que se vence pronto, medidas cautelares, me imagino, para que la gente pueda continuar inscribiéndose. No afectaría el de septiembre, pero ayudaría mucho para la decisión, pues, ayudar también al de septiembre. Pero estamos enfocados ahorita que este es el de abril, el que nos interesa. Muy bien, tengo una primera llamada. ¿Con quién hablo, por favor? Con Silvia Mondejas. Ajá, Silvia, ¿qué le preguntas a la doctora Burgos? Le pregunto a la doctora lo siguiente: yo tengo TPS y estoy en Estados Unidos, pero estoy pautada para la entrevista de la residencia que me solicitó mi hermano hace 18 años y la tengo pautada en Bogotá. Mi pasaporte venezolano está al día, pero no sé si ir y que me retengan a la entrada. Estoy muy asustada por todo lo que oigo. Dios. Ok, Silvia, sí. Bueno, aquí lo importante de la cita, o sea, porque tú vas a salir, dependerá de tu estatus migratorio dentro de Estados Unidos. Si tienes un parol de viaje o permiso de viaje a través del TPS, ha habido problemas con eso para regresar. Entonces, tú siempre puedes cambiar esa cita, ¿ok?, de Bogotá para más adelante, para esperar y ver cómo termina todo este proceso migratorio con los venezolanos, todo lo que está pasando. Yo no saldría por ahora, pero tú puedes comunicarte con la embajada en Bogotá y ellos te cambian la cita, o sea, te la cancelan y tú la puedes reprogramar sin problema, ¿ok? Tenemos otra llamada. ¿Con quién hablo? Buenos días. Perdón. Buenos días, le habla Alberto Hack de Palm Beach. Alberto, ¿qué pregunta le hace? Con parolo humanitario. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Alberto? Están mezcladas las dos llamadas en este momento. Si pueden ayudarme aquí en el estudio. Muy bien. Alberto, haga su pregunta, por favor. Para las personas que tienen parolo humanitario y quieren regresar, ¿cuál es la mejor forma? ¿Solo tomar el vuelo y regresar o notificarlo a un juez de inmigración? Ok, señor Alberto, entiendo su pregunta. No tienes que notificar a ningún juez de inmigración porque tú no estás en ningún proceso de deportación. El parol humanitario fue revocado la semana pasada y se supone que las personas tienen 30 días para abandonar el país. Si usted agarra su avión y abandona el país, yo sí le aconsejo que guarde el sello del pasaporte. Cuando entras a tu país, te van a sellar la entrada, incluso hasta el boarding pass del avión, de la aerolínea, que consta pues que te montaste en el avión y te fuiste. Eso posteriormente sí se puede mandar a inmigración, pero no tienes que mandarlo a un juez de inmigración. Eso para no tengas problema en algún momento de regresar a Estados Unidos porque te fuiste en el lapso indicado, ¿ok? A ver, 305-344-1071 es el teléfono aquí en el estudio. 305-344-1071. Mientras llega la próxima llamada, María Trina, tenemos una llamada en este momento. ¿Con quién hablo?
Hola, buenos días. Buenos Con días. Rosmary. Rosmary, ¿qué le va a preguntar usted a la doctora Burgos? No, es para la pregunta del libro. Ah, la pregunta del libro. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el café en la película? Se llama Rick's Café American. Muy bien, perfecto. Rosmary, quédate en la línea y le das tus datos a Laurita, nuestra productora, para que puedas venir a buscar el Con acento francés y todo. Muy bien. Rick's Café American. American. Muy bien. Las personas que tienen hay otra llamada. Otra llamada. A ver, buenos días. Buenos días. ¿Qué pregunta le hace a la doctora Burgos? Rick en español y en inglés Rick Coffee. Pero ya entraste tarde, amigo. Entraste tarde. Ya oí. Pero puedes adquirir el libro por Amazon, así que muy no hay bien. problema. Ok. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Yo tengo permiso de trabajo, yo tengo Social Security y estoy en espera de residencia, de que me lleguen los papeles para la residencia. Pero desde septiembre del año pasado, ahora con esto no sé qué va a pasar. Bueno, tú estás mejor que muchos, o sea, que no te preocupes en ese sentido, pero septiembre acá no es mucho tiempo la espera realmente. Entonces, ten paciencia. Si no tienes ningún problema con tu caso y todo está bien, te van a dar tu residencia. Como te digo, el tiempo que va a pasar en estos momentos, ellos despidieron mucha gente en inmigración también. Había mucho retraso desde la pandemia, entonces pienso que se va a poner un poquito peor, supuestamente, las demoras, ¿no? Esa es mi opinión. Pero entonces ten paciencia, pero si como todo va a salir bien, porque tú no tienes ningún problema, solo estás esperando tu green card y en cualquier momento te llega, ¿ok? Marietina, ante tanta cosa que se está viviendo en los aeropuertos, con las medidas y la actitud, por lo visto, muy hostil de los funcionarios de CBP, ¿quiénes están seguros de que pueden entrar en Estados Unidos? Ok, bueno, esa pregunta es muy buena porque independientemente de todo este problema con la nueva administración, siempre es discrecional del oficial de inmigración del aeropuerto dejarte entrar. Entonces, tiene un poder sobre nosotros muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ha cambiado la actitud con el maltrato a ciertas nacionalidades, diciendo pues que se vienen a quedar, que vienen a trabajar y todas esas cosas. Especialmente venezolanos. Especialmente venezolanos, lamentándolo mucho. Pero mucha gente me ha comentado que han pasado pues sin ningún problema. Lo que tienes que venir dispuesto a humildemente esperar pues cualquier regaño sin discutir con la persona porque lo puede deportar, tacharle la visa y mandarte de vuelta. O sea, que tú contestes sus preguntas, a qué viene, cuánto tiempo se va a quedar, venga con su pasaje de vuelta. Si no tiene que viajar por ahora, no viaje, o sea, no venga por estos momentos para que no pase ese problema. Ya. Tenemos otra llamada. ¿Con quién hablo? Bueno, Pittsburgh. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Sergio Medina, de Pittsburgh. Ajá. ¿Qué le va a preguntar, amigo Medina, a la doctora Burgos? Ajá. Yo estoy aquí en Estados Unidos por parol humanitario. Y bueno, pues tengo un mes para salir. Quisiera saber si yo puedo aplicar para una visa de trabajo. Bueno, el tiempo, o sea, como el parol humanitario, hay un tiempo de 2 años, en ese periodo la persona está legal, ¿ok? El problema es cuando se vence el parol humanitario, se vencen esos 2 años, entonces ya se pierde el estatus. De aplicar, todos podemos aplicar a lo que venga. Una visa de trabajo ya vence hoy las H1, el lapso para inscribirse en la lotería. Pero sí se puede hacer, porque creo que es hasta las 12, no sé si lo puedes hacer, luego te avisan de la lotería y entonces tendrías que salir del país, pero no acumulas presencia ilegal, sino que sales y vuelves a entrar con tu visa H de regreso, pero espera primero los resultados de la lotería. Una última pregunta. Conversando esta mañana con el analista político Javier Massa, él dice que él tiene 50 años viviendo en Estados Unidos. Él es ciudadano americano. Él nunca había vivido algo como esto. Y él recomendó algo que me impresionó tanto. Yo dije, tú no estás exagerando, Javier. Dice, tomé la foto de mi primera página del pasaporte y mi mujer y mis muchachos todos están así. Me parece muy buena idea.
O bueno, dicen que no se puede sacar copia de los pasaportes o de la green card. Pero yo le digo a la persona que guarde esos papeles, documentos en su casa para que no se le pierdan, porque cuesta mucho renovarlos y cargar la fotocopia o reducida en tu cartera. Pues no me parece mala idea eso. Están hablando de los ciudadanos americanos, ¿no? Sí, Obviamente sí, también. sí. Sí, claro que sí. Es decir, ni siquiera el ciudadano americano está seguro ya. No, aquí no está seguro nadie. Wow. Mariatina, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, como En la siempre. mañana de hoy. 305-468-0044 es su teléfono. 305-468-0044 de Mariatina Burgos. Ya regresamos en Conexión. A las 10:35 de la mañana vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde está Fabio Sánchez, profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda. Fabio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, un gusto estar con la audiencia y en tu programa. Muchas gracias. A ver, hay conversaciones de nuevo en Arabia para procurar y lograr el acuerdo de paz en Ucrania. Pero Rusia no ha dejado de bombardear territorio ucraniano a lo largo del fin de semana. ¿En qué situación se encuentra la guerra al día de hoy mientras estamos conversando nosotros? Bueno, aquí hay varios elementos para tener en cuenta. La guerra se ha convertido en una guerra de posiciones, en una guerra de desgaste muy larga. No esperábamos en Occidente un conflicto de más de 3 años. Ucrania ha podido responder gracias a la ayuda occidental de sus aliados europeos y de Estados Unidos hasta antes de esta segunda administración Trump. Rusia también ha podido mantener posiciones, ha avanzado, pero yo creo que en Occidente algunos medios desestimaron la capacidad de resistencia y el manejo en el largo plazo que le ha otorgado Moscú a este conflicto, y entonces estamos viendo ahora que ya es un asunto insostenible tanto para Ucrania como sus aliados occidentales y para Rusia. Lo mejor es negociar, y llegó un actor como el presidente Trump que con velocidad ha tratado de sacar adelante unas rondas de negociaciones preliminares. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿Y qué se puede esperar de las reuniones de hoy? Bueno, aquí lo que estamos viendo nosotros es realmente un estudio de caso muy interesante en la política internacional. Estamos viviendo en este momento lo que vivieron décadas atrás negociadores en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que aquí hay un punto muy importante. Ucrania no puede ganar y Rusia no puede perder, y a partir de allí es que se están dando estas negociaciones, y Crimea y el Donbass serán territorios que no va a recuperar Ucrania, y esto nos lleva a una nueva realidad geográfica para Ucrania y geopolítica para Europa y el mundo. Y por supuesto que Rusia, el presidente Putin, lo que está aquí es asegurando el control de un territorio que históricamente perteneció a Rusia y que es objeto de esta reclamación y de este conflicto. Van a quedar de lado posiblemente otros aspectos como los derechos humanos, el traslado forzoso de población ucraniana, sobre todo de niños, a Rusia, y los crímenes de guerra que se han cometido de parte y parte, por supuesto, con mayor fuerza por parte de Rusia hacia Ucrania. La postura de Estados Unidos es curiosa, por no utilizar otro calificativo más grueso. El enviado especial Steve Witkoff, en una entrevista nada menos que con Tucker Carlson, dijo que por los referendos hechos en los territorios anexados por Moscú, los resultados habían dicho que querían ser rusos, querían ser no más ucranianos sino rusos. Pero darle fe a un referendo, a un plebiscito, a cualquier elección hecha por los rusos, pues es como pecar de ingenuo o con demasiada viveza, para decirlo criollamente.
¿Cuál es tu opinión, Fabio? Sí, este ha sido un argumento tradicional, el de la Gran Rusia frente a los países vecinos, intervenir, invadir bajo la excusa de protección de connacionales. Esta estrategia se ha dado históricamente, lo estamos viendo actualmente en Georgia, en unos conflictos que están allí, en las Osetias. Lo vimos también en Chechenia en su momento y ahora en Ucrania. El argumento de que existe una población rusa que está sometida por un país vecino y por lo tanto eso da el derecho de intervenir. Yo creo que va a ser un elemento central el tema de las negociaciones también. ¿Qué va a pasar con los ucranianos que quedan en estas zonas bajo control ruso? Y también, de nuevo señalo, la cuestión de los derechos humanos, pues se tendrá que revisar con mucho cuidado. Recordemos que la Corte Penal Internacional, el juez Karim Khan, ha emitido unas órdenes de arresto contra el presidente Putin y su delegada encargada de las deportaciones forzadas de niños. Entonces, yo creo que también es un caso especial que va a marcar una agenda difícil de tratar en materia de derechos humanos en los próximos años. Fabio, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muy amable. A ustedes gracias por la invitación, un placer. Fabio Sánchez, de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Mientras ocurre, está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Leo lo siguiente. Hace 7 años y 62 días que no lloro. No me salen las lágrimas. Debo de tener un pozo adentro, pero estoy bien. Aquí me siento tranquila. Para mí hoy en día el bienestar y la tranquilidad son sinónimos. Y estando aquí en Madrid, me ocurrió algo extraordinario. Me di cuenta, o me provocó pensar, que estoy haciendo el mismo viaje que ya hicieron mi madre, mi tía y mis 2 abuelas, pero a la inversa. Esa idea me brindó tranquilidad. Me ayudó a perderle el miedo a sentirme vulnerable. En los años 40, Venezuela era un país próspero. Ahora es al revés. Se lo digo siempre a mis hijos para que entiendan que no hay países mejores que otros, solo circunstancias. Emigrar no es fácil. Llegas a un país que no es el tuyo, donde nadie te conoce. Pasas a ser un desconocido. Y ya yo tengo 50 años, una edad en la que se supone que te toca recoger lo sembrado. Pero el terreno donde yo sembré ya no existe. Me tocó empezar de nuevo. Esto lo ha escrito Mónica Montañez y está en este libro, Viaje a la Inversa. Vamos a hacer el viaje a la inversa, vamos a regresar por el océano y nos vamos a Madrid. Querida Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Pues súper emocionada, muy contenta de hablar contigo, que me encanta siempre. Este libro a mí me ha impactado y en particular ese texto que forma parte de tu confesión personal que acabo de leer. Escribiste para no sentirte vulnerable. ¿Ya no estás vulnerable? Mucho. Creo que aprendí a abrazar esa vulnerabilidad más bien. ¿Y por qué? ¿Qué es la vulnerabilidad para una mujer grande como tú, que tuvo éxito en su país, logró cosechar montones de maravillas y de repente se queda agarrada de la brocha al otro lado del océano, sin nada, empezando de cero? ¿Qué es eso? Pues bueno, es abrazar la vulnerabilidad, digo yo, aceptar esta nueva realidad porque, que es súper dura y al mismo tiempo tiene un lado bonito, que es el de volver a empezar, no de cero, pero sí de nuevo, porque de cero no puede ser, uno trae todo lo que hizo, uno es quien es, pero de nuevo te permite hacer cosas que quizá no habías hecho antes, eh, y rodearte o sea, buscar ayuda. Yo creo que
que uno tiene que, nosotras, por ejemplo, tenemos que quitarnos esa bendita capa de supermujer con la que viví yo al menos muchos años y aceptar que uno es muy vulnerable y eso paradójicamente te hace fuerte. Has contado aquí las historias de Amparo, de Elena, que son tus abuelas, que hicieron el viaje a la inversa. ¿Y qué enseñanzas te da de ellas que vinieron, igual que tú, vulnerables, desamparadas, a llegar a un país que era la Venezuela de aquellos años 40 y 50? ¿Qué enseñanzas te dejó hacer el viaje de ellas original? Pues muchísimas, porque como te digo, yo vine a Madrid por 14 días y me dio miedo regresar y un 4 de enero se fue un avión de Europa sin mí y me quedé aquí y podía haberme sentado en una acerita a llorar, era lo que quería hacer, pero no tenía tiempo, tenía que ver con qué hacía y en ese momento fue que pensé, bueno, sobre todo en mi abuela Amparo, que es la que se fue de España, también con 2 hijos, un varón y una niña, también con una madre anciana, y ella se fue de aquí a Venezuela en un momento en que aquí para ella estaba el hambre y la muerte y allá la vida y la comida. Y yo me vine y cuando me encontré aquí dije, bueno, si estoy haciendo el mismo viaje que mi abuela Amparo, pero a la inversa, pues algo que ella me enseñó es que se sobrevive y que poco más importa, ¿no? Y entonces eso me dio como la fuerza para pensar que iba a pasar eso, que íbamos a sobrevivir y así ha sido. En la portada del libro está la historia plenamente. Porque aquí tenemos, Sí. aquí tenemos 2 fotos, sí. Wilson, ponchas la portada para que se pueda ver más clara la que tienes allí. En la foto de arriba está el abuelo de Mónica abrazando a Amparo, su abuela. Él estaba aquí, él estaba en Venezuela. Y el flaco que está al lado del padre es Pepito, el padre de Mónica, y la tía Amparito más la bisabuela. Y en la foto de abajo, a color, está la mamá de Mónica, Mónica y sus 2 hijos. Pero en el medio está vacío porque no hay caballero. Esta es la foto tomada en un restaurante de Caracas, cuando se pudo encontrar la familia, y la otra foto es la que está tomada en un restaurante de Madrid. Y eso es lo que supone el viaje a la inversa. El lector de Viaje a la Inversa, que a lo mejor ya hizo el viaje o está en trance de hacerlo, ¿qué va a encontrar allí, Mónica? Bueno, se va a encontrar, o por lo menos yo quisiera y espero que se encuentre a sí mismo, ¿no? Pero en principio se va a encontrar estas historias mínimas de mujeres cuyas vidas se vieron atravesadas por la migración. 5 somos de la misma familia, mis 2 abuelas, mi mamá, mi tía Amparo y yo. Y hay una sexta. Por eso digo, son 5 relatos y un sexto, porque estando yo aquí en Madrid me parecía imposible hablar de este tema sin incluir a una mujer de las que llegan en patera. Una mujer que se llama Ana, que vino de Nigeria y cuya historia, pues claro, por más terrible que sean nuestros cuentos, siempre o nuestras experiencias, la experiencia de alguien que llega en patera es pues otro nivel, ¿no? Y es Ana, la única de las mujeres que está en mi libro que no tiene fotos, porque Ana son miles, o sea, no quería identificarla con una sola. Ana, hay muchas, aquí en España y en Europa en general. Cálato Ediciones es la editorial que ha editado Viaje a la Inversa y se puede adquirir por Amazon. ¿Es así, Mónica? Es así, sí. En España está en varias librerías y si está fuera de España, pues está en Cálatos y vamos a estar también en la Feria del Libro de Madrid, en la Feria del Libro de Bogotá y seguramente en la librería Cálatos de Caracas.
Seguramente. Búsquenlo porque no se puede pasar por alto un libro de esta categoría. Te felicito, Mónica, de verdad que sí. Gracias. Muchas gracias. Me emociona mucho que te haya gustado a ti tanto, sí. Me gustó muchísimo. Gracias. Mónica Montañez en Madrid. Ya regresamos. César Miguel Rondón, en Conexión. A usted seguramente le recomiendan, porque es parte de las conversaciones de estos tiempos, en cualquier conversación así informal, ¿qué serie estás viendo? Estoy viendo esta, estoy viendo la otra. Muy bien. Acepte todas las recomendaciones, pero hay una serie que usted tiene que sentarse a ver porque hay un antes y un después. Me refiero a la serie Adolescence. Es una serie británica creada por Jack Thorne y Stephen Graham, quien además actúa en la serie. Y trata del asesinato de una niña de 13 años, asesinato, apuñalamiento, que llevó adelante su compañero del colegio, su compañero de la escuela. No es la historia del crimen, no es la historia de cómo ocurrió el crimen, es la historia de por qué un adolescente formado en un entorno cargado de, suponemos, cariño, como deben ser las familias, termina haciendo algo como esto. Es una radiografía feroz de la sociedad que estamos viviendo, de esta sociedad de los celulares y las redes, por ejemplo. Son 4 episodios. Además, la dirección de Philip Barantini es un alarde porque cada episodio es un plano secuencia único. Toda la serie contada en planos secuencias. Es decir, no hay cortes. Todo va creándonos un vértigo como espectadores que terminamos participando de la trama. Si usted no ve series, si tiene que ver una, tiene que ver esta serie, Adolescence. Y si tiene hijos, y sobre todo si son adolescentes, más todavía. Este martes hablamos con Human Rights Watch sobre las violaciones a los derechos humanos de los venezolanos que fueron, bajo engaño, llevados a El Salvador. En Conexión. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y ahora, para variar, Barbarita. ¡Pitos!